kinder vamos a compartir recuerdos que se guardan en el corazón. Ecos del kinder vamos a compartir recuerdos que se guardan en el corazón. Hay lugares que nunca abandonan nuestro corazón. Un salón lleno de sueños, un recreo lleno de aventuras, una maestra que dejó huella para siempre. Bienvenidos a Ecos del Kinder, el podcast donde revivimos recuerdos, compartimos historias y celebramos el maravilloso mundo de la infancia. Soy Maritza López y te invito a acompañarme en este viaje de emociones, aprendizajes y memorias que siguen resonando generación tras generación, porque las experiencias de la niñez nunca desaparecen, siguen viviendo como ecos en el corazón. Esto es Ecos del Kinder. Hola, soy Maritza López y estamos ahora en otro episodio de Ecos del Kinder. Hoy, en la serie de aniversario del Kinder María Jiménez, tenemos una invitada muy especial y está aquí con nosotros la licenciada Ligia Madrigal Durán, que también fue compañera del Kinder. Hola, Ligia. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien. Muy bien, por dicha, gracias a Dios. Qué bueno Gracias verla, a Dios, muy bien. qué bueno Yo verla igual. y también para que todos nuestros amigos en Ecos del Kinder puedan disfrutar de nuestras historias, nuestras anécdotas, porque gracias Que a son Dios, muchos. sí, gracias a Dios fueron muchas, porque desde que estábamos en la universidad fuimos amigas, Ujú. somos amigas Ajá. desde que estábamos en la universidad y compartimos muchas historias, muchas anécdotas, pero sobre todo cuando entramos después al Kinder María Jiménez, que usted entró primero, pero de eso vamos a hablar porque le voy a hacer una preguntita a usted, que ¿en qué año fue que usted empezó a trabajar en el Jardín de Niños María Jiménez? Mira, Mari, yo creo que yo empecé a trabajar en el María Jiménez en 1982. Nació Silvia. Y como en el 83, 84. Creo que en el 83 porque yo Porque, llegué en el 84. Yo llegué bueno, en el entonces yo llegué en 84. 1983. Estaba Silvia muy pequeñita. O sea, estaba pequeñita todavía. Pero usted entró en propiedad de una vez. Sí, porque yo se acuerda que estuve en Paso Ancho Sí, yo, como yo entré directora. en el 84, pero fue interina. Y luego trabajé en otros lugares y regresé al María Jiménez después y otra vez volvimos a ser amigas y compañeras Ujú, del kinder. hasta la fecha. ¿Cuáles maestras usted se acuerda que estaban cuando usted entró? ¿Se Bueno, me acuerda acuerdo de Sonia, Sonia Mora? Ujú, Sonia Mora. Me acuerdo de Rosita. ajá. Me acuerdo de Sandra, que me dejó muchísimas enseñanzas, Sandra. Sandra Blanco. De Merceditas. Sí. Merceditas, yo creo que esas. Miriam, Ah, bueno, y Miriam. Sí, Miriam, Miriam, yo yo creo estaba que yo Miriam, estaba ahí también también, Miriam. Thais, ¿Quién? la niña Thais. Creo que Thais llegó después. Cuando yo llegué, Cuando yo ella llegué, estaba. cuando yo llegué, Thais no estaba, Ah, porque cuando yo llegué estábamos estrenando las aulas de arriba, las dos aulas de arriba. ¿cuántas aulas había Entonces, creo en el que kinder en ese entonces? el kinder empezó con 4 aulas, En ese cuatro lugar, aulas en ese lugar, en en, es- ya en donde ese está lugar, ahora, ¿sí? donde está ahora. Donde está ahora. Ya después se agregaron, bueno, y la dirección, ¿verdad? Que era pequeñita. Ah, bueno, a propósito, ¿quién Hoy, era la directora cuando usted entró? la directora cuando yo entré era doña Vilma, pero yo llegué a sustituir a la niña Flor porque ella subió a la dirección. Entonces La niña a Flor mí me Bolaños. dieron, a mí me dieron la plaza de la niña Flor Bolaños. Ah, Exactamente. qué bien.
Después, cuando usted entró, ¿cómo era lo de la matrícula? ¿Cómo estaban los grupos? ¿Cómo eran muchos Mira, Mari, niños o no, no? era cualquier cantidad de niños. La gente se iba a dormir al kinder para poder coger un campo. Teníamos grupos de 35, 42 niños a veces. Yo me acuerdo que la gente llegaba desde, la matrícula era lunes, llegaba desde sábado en la noche a hacer fila para coger un campo. Entonces, sí, era mucha, mucha población. Aprovecha que se hicieron tantos grupos, ¿verdad? Porque Sí. yo fui la primera que llegué a alternar en la mañana y en la tarde. Las demás todas trabajaban en la Porque ya eran mañana, muchos, ya eran muchos. Cuando usted empezó, porque ya el horario era solo en la cuan mañana. cuando yo empecé era solo la mañana. Antes de que yo llegara era solo la mañana. Cuando yo llegué, resulta que se decidió hacer un recargo, y como ninguna de las compañeras lo quiso, trajeron a la niña Sobeida de la escuela de Gravillas, que ella hizo el recargo, y de casualidad le tocó conmigo alternar. De hecho, Entonces yo alterné con yo fui a Sobeida. hacerle el permiso a Zobeida. La plaza que yo fui a sustituir en ese año, en el 84, era de Zobeida. Y después ella regresó y por eso yo tuve que irme, pero porque estaba interina. Pero ya usted estaba en Ujú. propiedad, ya usted estaba en Ah, ya propiedad. yo estaba en propiedad. Ah, sí, 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 sí. Y bueno, ¿cómo era eso de los horarios alternos que alternaban? Iba ¿Cómo? uno en la mañana, un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. O como cuando yo trabajé con Sobeida, que yo trabajaba igual un día en la mañana y un día en la tarde, pero ella venía de Gravillas, no estaba en el kinder. Ella trabajaba en la mañana en Gravillas y en la tarde en el María Jiménez, porque Y, lo tenía como recargo. y cuénteme una cosa, ¿cómo eran las aulas? ¿Que tenían todo lo que necesitaban o No, habían carencias? no, ¿Qué tipo de carencias? eran muy sencillas. Tenían juegos muy tradicionales, muy sencillos, la verdad que no eran como bueno, yo ahora no sé porque la verdad que ahora no sé ni qué es lo que hacen, pero antes, las aulas eran amplias porque siempre fueron muy amplias, Esas aulas pero son grandes. Ujú. uno se fue acomodando de acuerdo a la cantidad de niños y a la clase de papás y a la creatividad que tenía la maestra, ¿verdad? ¿Y Indudablemente. de dónde provenían los niños? ¿De qué lugares de desamparados? Fíjate que los niños venían de la metrópoli, de ahí del barrio La Metrópoli, de, de, ¿qué te puedo decir? De San Jerónimo, de Gravillas, de, del centro, porque el centro en Ujú. ese momento tenía población, En pero ese es que el entonces, problema, en ese en ese entonces era entonces solo tenía el centro de población. desamparados. Ajá, ¿Sí? correcto. Ah, bueno, ahora que me dice esto de las carencias del kinder, me imagino que ahora, bueno, en este tiempo hay muchos cortes de agua y hay necesidad de guardar agua para para el uso diario de los hogares, Viera, como era antes. vea, antes se trabajaba aunque no hubiera agua, así es. Las conserjes, no sé de qué manera mantenían los baños limpios, que era lo que más se necesitaba. Sí. Y uno tenía sus botellitas de agua. Ahora terminan las clases, las suspenden porque no hay agua. Pero antes yo me acuerdo que muchísimas veces el kinder no tuvo agua Creo que usted tuvo una y así experiencia, creo que trabajábamos. tuvo una anécdota, algo que pasó, un accidente con el agua en su clase. Ah, sí, en Algo mi pasó. clase. Sí, ¿Qué fue? vieras que ¿Qué fue lo que pasó? el año en que, el año en que entrené con Sobeida, muy linda ella, especial, un orden, éramos igualitas. Pero resulta que como se iba el agua, entonces uno tenía que estar pendiente a cerrar el tubo, ¿verdad? Para no dejar, porque si usted dejaba la llave abierta porque no había agua y después venía el agua, amanecía uno inundado. Y por lo general,
a la niña Sobeida se le olvidaba los viernes revisar el tubo. Ay, María, los lunes yo llegaba en la mañana y estaba el aula, que todo flotaba. Inundada. Pero no importa, lo limpiaba. Las conserjes en aquel entonces eran ¿Quiénes personas eran? ¿Quiénes eran excelentes. las En un conserjes? momento me ¿Se secaban el acuerda? aula ¿Quiénes eran las y uno conserjes? cooperaba mucho también. ¿Se acuerda de las conserjes? ¿Quiénes eran? Me acuerdo, bueno, me Flor, acuerdo que las conserjes era Florcita, Flor Brenes. Ajá. María Antonieta Y estaba Doña Blanca. No, y otra llegó. señora, pero Doña no Blanca recuerdo. no Sé que era. la hija se Doña Blanca. doña qué, Doña Blanca. Blanquita, le decía yo. doña Blanca. Ah, sí, que la hija se llamaba Patricia. Sí, 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 la hija también La trabajó hija se ahí. llamaba Patricia. Y Esa, Patricia sí. también. Ajá, ¿Qué actividades se hacían ajá, cuando ajá. ustedes trabajaban? En ese tiempo, yo llegué después, ustedes antes de que yo llegara. De todo, de todo, de todo, de todo. Vieras que las personas, por ejemplo, las compañeras, aunque eran personas mayores, ya, mayores digo yo, Con más experiencia, eh, más con años de más trabajar. experiencia, Ujú. más años de trabajar, pero eran muy empeñadas en el trabajo con los chiquitos Qué principalmente, lindo. en el trabajo con los chiquitos. Y digamos, hacían ventas de comidas, hacían, me imagino que ventas de cachivaches y cosas así, ¿no? Para recoger. Vendíamos cachivaches, vendíamos, o sea, hacían ventas de, como una feria y cada grupito tenía su puesto y se recogían fondos. Y recuerdos así con las compañeras que tenga de las actividades que hacían que Ya que de para Rosita y para los niños. Porque ay, sí dramatizábamos porque me acuerdo cuentos. de una que hicimos con Sonia, cuando estaba Sonia, la niña Ani Ah, Saborío, mire, yo soy yo. el de Yo Soy Yo. Cuéntenos de esa historia de Yo Soy ¿Te Yo. acuerdas que, bueno, usted era yo soy yo, No, el yo soy yo, muñequito de, yo soy yo. el muñequito de trapo? Sonia era la luna, La luna. ¿verdad? Porque como era tan altota, yo era el hipopótamo porque en ese entonces estaba embarazada de José Manuel. Entonces yo era el hipopótamo. Resulta que Alejandra era la más joven de todas, De la más todas. jovencita de Ujú. todas. Y ella era mariposa. Pero resulta que Anita, la del comedor, también quería ser mariposa. Sí. Entonces, también Anita se vistió de Eran el de contraste, mariposa. eran el contraste. Sí, Ella era la alta sí. y Anita era la Y pequeñita. Anita era la bajita. Después todas tuvimos un personaje y me acuerdo que esa actividad la hicimos en los contadores, si no me Ujú. recuerdo. Sí, en el colegio de Creo que contadores. fue en los contadores Ujú. que hicimos el cuento de Yo Soy Yo, un cuento fantástico de verdad, Muy muy, muy, lindo. muy, muy lindo, con una enseñanza muy grande que, bueno, yo lo tengo y lo amo ese libro todavía. Ay, qué lindo, sí, 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 es precioso. Y yo se lo cuento a los chiquillos. Otro recuerdo, algunas otras actividades que Otra hacían, actividad, bueno, que hicimos, hacíamos. que hacíamos, hicimos otro cuento, ¿se acuerda del cuento? Yo estaba con Rosario Ajá. el día que nos vimos. La de los músicos de Los Bremen era, músicos de Bremen. Ujú. que yo era el burro y Sí, Rosario era el perro y de verdad se encaramó encima mío. yo era el gato Ay, no, y me encaramé. sí, encima de Rosario iba yo abajo. Ah, no, es que eso Todas estuvo. íbamos ahí Mira, es que lindísimo. eh, yo ahora casi no he ido al kinder, casi no he participado de las actividades porque ya ninguno de los chiquillos No está. sabemos qué hacen. No sé, el año en que estuvo Victoria estuve un poquito empapada porque estuvo con Arlene, pero yo no he visto que hagan actividades así. O Es sea, que eh, hacíamos tantas éramos únicas, de que verdad. era un grupo de Y la compañeras. que no quería se apuntaba aunque no quisiera. Era un grupo de compañeras. Imagínense que la Sí, niña Zaida, ella ahora no era, sé qué es casi lo que siempre era pasa. la narradora, ¿se acuerda? Ella iba narrando
los cuentos. Cuando nosotros hacíamos las Zaida, dinámicas, Zaida era la animadora, era la que nos narraba. la Después narradora, hay algo me muy acuerdo de un cuento interesante, que contamos de Navidad. muchos, es que eran muchos cuentos, pero algo muy Es que interesante muchas son, sí, de lo que usted hizo fue también que usted inició con los grupos, con los niños con discapacidad. sí, Eso fue un inicio bien fuerte porque todavía sí, no se tenía mucho la, la conocimiento, inclusión. no había inclusión todavía. Ujú. Sí, Ahí fue cuando pero empezamos. ahí Usted fue como, cuando y yo empezaron a... recuerdo muy bien cuando usted empezó con esos grupos. Recuérdenos algunas cosas que pasaron. Bueno, tuve chicos con síndrome de Down, Ujú. de verdad, algunos agresivos, unos muy pasivos, a ellos les gusta mucho. Recuerdo algo de los chicos especiales, yo en el kinder nunca me pinté las uñas, porque ellos se perdían al ver el color de las uñas, entonces yo me acuerdo que yo nunca, eso lo aprendí yo, Solitas, sí, y son para cosas que uno aprende solita, solo. Ujú. para que ellos me pusieran atención, yo dije, no me vuelvo a pintar las uñas, ¿verdad? Porque si uno mueve mucho las manos, y ellos, yo movía las manos y se me iban con las manos por los colores de las uñas, pero ya después aprendí a no pintarme las uñas. ¿Cómo aprendimos a hacer cosas, verdad? Por nosotras mismas, porque Increíble. los libros nos dicen cosas, los profesores en la universidad nos dicen otras cosas, pero en realidad el trabajo día con día es lo que nos da la experiencia, nos enseña. Yo siempre, yo siempre he pensado, Mari, que la universidad te enseña mucho, Sí, te enseña muchísimo, pero en ningún momento te dicen cómo tratar a un niño. mm, eso Te nace. dicen características de los niños, posibles conductas, pero no te enseñan, bueno, ni cómo pararte al frente de unos niños Cómo reaccionar ante una rabieta, ante una crisis ante emocional. un... Ajá. Yo me acuerdo que yo tuve una niña con parálisis cerebral, pero ella caminaba y hacía yo el cuento, ¿verdad? Y tal vez se me iba ya lejos al fondo del aula y le decía, venga, mi amor, venga, Jocelyn. Recuerdo que se llamaba Jocelyn. Y ella pasaba encima de todos por llegar a la par mía. No le importaba quién majaba y a quién no. Ya después yo fui aprendiendo, entonces le fui diciendo a los chiquillos, cuando yo llamo a Jocelyn, ustedes se corren para que ella Uno aprende pase muchas porque ella cosas. viene hacia mí. Son cosas Sí. que uno va aprendiendo y nadie le dice a uno cómo tratar a los chicos. ¿Cuál era la cantidad de alumnos que se tenían en las aulas y cómo era el comportamiento de esos niños? ¿Cuál era? Vean, eran niños muy tranquilos. Yo me acuerdo que a pesar de que tenía uno tantos, porque eran a veces Muchos. 38, Mm. 40, y además de esos 40 había uno que se salía siempre de uno especial, ¿verdad? En mi caso, yo casi todos los años tuve. Y yo me acuerdo que yo a esos chiquitos les daba una indicación y ellos no habían gritos, no había nada. Yo les decía, ya vengo un momentito, voy a ir a la dirección, me llama doña Flor. Yo iba a la dirección y volvía y Ordenados. nada, todos estaban en lo que estaban. ¿Y cómo eran los Ya padres de última, familia? ¿Cómo eran los padres de familia? bueno, los padres de familia yo nunca tuve un problema con un padre de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia, ¿cómo te digo? Apreciaban el trabajo que uno hacía con los chicos. Sí, sí. O sea, ellos veían la calidad de trabajo que uno hacía con los chiquillos, entonces los padres nunca le daban a uno, y yo no sé si ahora no sé qué es lo que pasa, ni el Bueno, maestro, ni el padre, ni nada. cuando nos pensionamos, yo recuerdo que los últimos años fueron años muy Bueno, los últimos difíciles, años fue fatal, fueron difíciles, fueron fueron años muy muy difíciles. difíciles. ¿Cuáles eran las experiencias que se tenían en el recreo, Ligia? ¿Cómo eran los recreos antes? Experiencias que quemarían. En el recreo, en los recreos. En el recreo, bueno, primero hacíamos rondas,
La primera parte del recreo hacíamos ronda, el ratón y el gato, pato, pato, zapato, ganso, no sé qué Pato, era, pato, ganso. arroz con, arroz con leche, mirón, 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 donde viene Ah, tanta sí, gente, ay, todo ¿te eso. acordás? Se hacían muchos juegos así, y después de que se hacían esas actividades, los niños iban a recreo Y había un un rato, play precioso. ¿Te acordás? ¿sí? Un tobogán enorme Enorme. que yo me Pero acuerdo ahora hay que muchos play, ahora en el kinder hay tiene muchos, mucho. han puesto muchos, Perfecto, perfecto. pero no sé, no ¿Y qué sé. me cuenta de, Y ahora de- algo importante, ajá, nosotras estábamos con los niños en el sí, recreo, compartíamos con ellos, hablábamos. Ah, compartíamos con ellos en el recreo y jugábamos, ellas jugaban de cartita y nos hacían comidita con el zacate y todo eso. ah, Ahora los mira, pues. chiquitos, no sé, yo creo que no juegan así. Bueno, no sé, no tengo la certeza, pero Otra cosa que me llamó la atención de las tablas, te voy a decir, ¿qué? que de las tablas que te voy a decir, ¿se acuerda con el rincón de casita, de Sí, dramatización? excelente era. Todo lo que había en ese rincón, una riqueza, una riqueza. Ahí dramatizaban de todo. Más que usted, mire, yo pienso que ahora con tanta facilidad de disfraces y tanta cantidad de cosas, Ese era un los chiquillos espacio. se podían vestir de todo, Bueno, eso quería que me pero compartiera. no ¿Cómo sé. eran los planeamientos al principio? Antes, cuando Bueno, al empezamos, principio, centros de interés. los Eso usted le famosos, preguntaba a los los chiquillos, famosos centros de centros interés. de interés. O usted lo proponía, Ujú. el centro de interés. Y Éramos de ahí usted nosotras, desglosaba éramos nosotras. todo lo que iba a ver. Ujú. Éramos nosotras, Después fue éramos cuando se nosotros. hicieron los famosos juego trabajo, que también Luego trabajo que ellos la eran gente los que que, fue a Israel y ujú. que era lo que ellos querían, lo que había que hacer. El plan piloto, todo lo que se hacía Ujú, aquello de ujú, la lluvia de ideas, que ellos eran los que ujú. generaban el tema. Generaba. Otra Ujú. cosa, antes se planeaba muy compartido entre las Ujú. compañeras. ¿Se Entonces, acuerda esto cómo era planeábamos? enriquecedor. ¿Se acuerda que usted decía, bueno, yo hago tal área, cuando trabajamos por áreas, usted hace esta, usted hace la otra, y lo reuníamos y eso enriquecía. ¿Por qué? Montones. Porque tal vez usted tenía una actividad para tal área que no le tocó, pero usted la proponía y Y nos escogíamos un reuníamos día. y era muy rico. Y escogíamos un día y ese día cuando íbamos a entregar todas las ideas que teníamos, llevábamos pancito, Ajá, llevábamos tomábamos postrecitos, café, cafecito y compartíamos. Era muy lindo. sí, era muy Muy, lindo. muy lindo. Y cuénteme Ahora yo ni sé cómo planean. cuénteme del comedor, ¿cómo era el comedor? Cuando había, El porque comedor al acuérdese que hubo principio, una vez que hubo un tiempo en que no había comedor, era apenas que no una. había comedor, Ujú, una meriendita, ujú. pero el comedor siempre estuvo a mucha disposición de los niños. Creo que siempre se preocupó porque los niños comieran bien, ¿verdad? Eh, ahora yo no, antes los niños iban al comedor antes de la merienda, entonces comían saludable, después lo que se comían eran las chucherías que llevaban de la casa. Los que querían, los que Los no, que no. querían porque la dejaban a veces la merienda. O niña, tome, le Sí, regalo una sí. galleta, Galleta, sí, sí, porque lo que sí. llevaban eran galletas. Pero con galletas y fresco, era pura galleta y puro Pero fresco. ¿qué nos daba me acuerdo de Vivi, Tere, ya me acuerdo. acordémonos de Tere, De los buñuelos, de los los buñuelos. buñuelos. Uy, qué rico. Los buñuelos, el caldo frijol con huevo, Qué rico. ¿qué más nos daban? El pan con mantequilla y jalea. Este fascinaba mucho. Después llegó Anita, Anita, y Anita nos daba la sopita, una sopita que hacía Anita también, sopas, sí, las sopas. sopitas.
Y Y los chicos comían. albóndigas, ¿te acuerdas? Hacían sopas de Sí, se acuerdan. albóndigas riquísimas con Y los verduritas chiquitos, y y los se chiquillos comían todo. comían. Otra cosa, nosotras comíamos con los chicos. Nosotras compartíamos con ellos. Entonces eso enseña al niño a Modales. comer, modales, y primero a comer, porque usted dice, ¡ay, qué rico! Me voy a comer un pedazo de chayote. Ujú, Y ellos, ujú. por seguirlo a uno, se comían el pedazo de chayote. Y aprendían, porque tal vez nunca habían Y visto un aprendían a chayote. comer. No sabían, nunca habían visto Ajá. un chayote. Y decían, ay, mira, voy a comer chayote. Y llegaban a la casa, comí chayote. Tuvimos coffee maker en el aula. Coffee maker en el aula, ¿se acuerda? Y era riquísimo tomar cafecito Ay, ahí. sí, olía todo el aula a café. ¿Qué Qué cosas rico. hicimos, verdad, Ligia? ¿Qué cosas no hicimos, más bien? Porque hacíamos No, sí. de todo hacíamos. Por ¿Te cierto, acuerdas de mi teléfono público teléfono público, que yo tenía en el aula? un teléfono público. Eso no existe. No, y ahora ya Tanto, ya no hay. tanto que lo cuidé. Los baños, eso yo me estaba acordando un día de estos, de las aulas de abajo que decíamos nosotros, porque había un pabellón abajo y otro pabellón de arriba, ¿se acuerda? El pabellón de arriba Ajá, era ajá. el de donde estaba la dirección. Y el pabellón de abajo era donde estaban las Eran pilas, las dos aulas. y donde estaban las Ujú. pilas, donde lavaban los palopisos. Y habían dos baños, ¿se acuerda? Dos baños Dios, viejitos, viejitos. Uno era eran de madera, pero uno era como bodega, porque en el kinder siempre hubo uno lo bodegas tenían por al todo final lado. como de... Y el Y otro era, tenía servicio sanitario, tenía pero eso lo servicio. salvaba a uno. Bueno, ahora tienen la ventaja, en el María no. En el María no, porque no vi. Sinceramente no vi. Pero ahora en la mayor parte de kinder tienen el baño dentro del aula. Y eso Yo es vi una gran ventaja muchos, para la maestra. sí, Ligia, ¿recuerda alguna anécdota que le haya quedado ahí en Del su María. memoria, una anécdota muy interesante que haya tenido, o algunas anécdotas que le hayan Bueno, tuve muchas. calado mucho? Que me haya, primero, con los niños especiales. Un día llegué a la dirección y le dije a doña Flor, este año voy a descansar. Creo que voy a tener que buscar otra compañera que quiera hacerse cargo del niño especial que venga, porque ya yo los he tenido ya desde varios años y la verdad que es un trabajo extra que tiene que hacer uno, Claro. ¿verdad? Ya me salgo de la dirección y voy dando la vuelta para el pasillo de arriba y un morenito venía en pura carrera. No podía ni caminar porque tenía parálisis y me ha abrazado y me dice, mi niña. Entonces me devolví con él y le dije, doña Flor, cambié de idea, voy a Sí, trabajar con Rodney. Y Rodney tenía problemas para caminar. O sea, no, al principio no caminaba solo. Él caminaba agarrado de las paredes y de los balcones y de todo. Y yo lo anduve en todos lados, en excursiones. Yo a veces llegaba con el brazo tan adolorido que le decía a Ronald, Ronald, hágame un masaje en este hombro, porque de andarlo aquí así, agarrado, se me arratonaba todo el brazo. mm, Pero después, una belleza, un es- chiquito. esas Ese era son el único las, problema de él, que le costaba trasladarse de un lugar a otro. Pero ahí salió adelante, después fue compañero de José, en primero en la escuela. Entonces la mamá llegaba a mi casa a copiar todo lo que hacían porque el motor afina era muy torpe. Entonces ella llegaba a completarle los cuadernos. qué Era lindo, enfermera la señora. Muy lindo era. Y ahora está grandotote, ya anda en bicicleta. qué lindo, qué lindo. Esos son los Muy linda recuerdos esa que anécdota. quedan, Me quedan sí. imborrables. Otra anécdota de todas las loqueras que hicimos en el Nopal, usted no sé si se acuerda del Nopal, El ya no nopal, existe, pero famoso antes, nopal, donde está ahora el multicentro, el multicentro, era el parte de esa Nopal propiedad, era parte. ajá, en el Nopal hicimos una actividad, no recuerdo si era para el Día del Padre o para el Día de la Madre, o qué celebramos. Creo que fue el Algo Día de la Madre. celebramos. Ujú, ujú. Bueno,
Y le damos las gracias a don Álvaro Morales. Él era el que siempre nos Él siempre facilitó nos el nopal. el local, sí. Ay, entonces, hicimos una dramatización de una chica de colegio que está hablando por teléfono, en un ¿Quién era esa teléfono chica? público. ¿Quién era esa chica de colegio? Yo, yo era la chica de colegio. Yo, Ok. imagínese, con tantos años ya, con uniforme de colegio, ni sé quién me lo prestó, quién me lo prestaría. Alguien me prestó, y en eso se usaba el uniforme azul con celeste. La enagua era celeste y la blusilla era azul. No, No, la al enagua era revés. azul y la blusa era celeste. No sé quién me prestó el uniforme, pero bueno, yo fui con Iba uniforme. con unos audífonos. Con audífonos y toda, y hablando por teléfono, andaba masticando chicle, Ujú. y en un momento a otro cogí el chicle y me lo pegué como en la puerta de la casetilla del teléfono. Sí, Y después fue todas se fueron divertidísimo. apoyando del chicle. Fue súper divertido. Fue Era súper divertido. y las mamás Fue les súper encantó. divertido. A las mamás les fascinó. Y a los chiquillos también, porque encuentra a Silvia. Silvia te recuerda de esta anécdota. Silvia se Mami, me acuerda. acuerdo cuando hablaba. Sí, ¿se acuerda cuando yo Porque actué? Silvia fue alumna mía. Hay que recordar que casi, bueno, parte de la familia Madrigal pasó por el Kinder María Jiménez. Y algunos fueron alumnos míos. Algunos estudiaron Casi conmigo. todos, en realidad casi fueron muy poquitos Sí. los que no pasaron por el kinder. Pero Entonces todos recuerdan algo del Kinder. sí, ahí yo les puse a todos, pero esperemos que a algunos se Hay les suelte la lengua. hay una anécdota que sí marcó bastante y la recordamos porque nos asustó mucho. Así. ¿Cuál fue? En una fiesta de la alegría, decoramos las aulas y se nos vino la gran idea de inflarle a los chiquillos globos con helio. Ujú. Estábamos en plena fiesta de la alegría. Y los chiquillos jugaban y nos sentamos y cantamos cumpleaños, y vengo yo, estaba con el fotógrafo, por cierto, él tomando fotos de los chiquillos que cumplían años, y vengo y enciendo una candela muy cerca del globo y me explotó en la cara, en esta parte. Me explotó aquí toda. En ese momento yo sentí que se me iba a caer la cara. Ujú. Inmediatamente yo corrí a echarme agua a la pila, y me echaba agua, y me echaba agua, y me echaba agua, pero era algo tremendo. Recuerdo que creo que estabas conmigo en el aula, no sé por qué. Creo que porque Algo estaba compartíamos el aula y esa vez hicimos la fiesta juntas, porque casi bueno, todo lo entonces hacíamos juntas. Nosotras juntas. compartíamos el aula, trabajamos, alternamos, una por la mañana, otra por la Claro, tarde, y siempre hacíamos nuestros arreglos, pero casi siempre los alumnos de la nosotros hicimos estaban juntas. juntos. Ujú. Sí, sí, estaban juntos. Entonces me acuerdo que Santiago, el fotógrafo, corrió A la cocina. a la cocina a traer tomate, tajadas de tomate. Y yo creo que fue usted la que me puso crema, entonces mi cara parecía una ensalada, porque era la crema Ajá, más las sí. tajadas de tomate. Aquello fue algo Miren, terrible. fue un momento tremendo. Yo terminé la actividad, terminé la fiesta de la alegría. Cada rato yo me echaba agua y me echaba agua y me echaba Sin agua, y así cejas, la sin terminé. cejas, sin cejas. O No, pero sin sí tengo, bueno, las pestañas fueron las que las se... pestañas fueron, pero sí tengo pestañas todavía. Sí. Y terminó la fiesta, ya terminó todo, y cuando terminó, que se fueron los chiquitos y los papás, inmediatamente llegué donde doña Flor y le dije, doña Flor, necesito ir al hospital. Vamos. Y ella, con todo el amor del mundo, se fue conmigo para el Hospital San Juan de Dios. Cuando yo llegué a San Juan de Dios, me dice el doctor, ¿qué fue lo que te pasó? Y le conté que se me había reventado que encendí una candela y los globos con helio. Me dice, pero yo creo que tiene que haber hecho que los globos los inflaron con otra sustancia, porque el helio no, bueno, él me Elvis. dio la explicación, pero en esos momentos no. Me dolía tanto que la verdad, y así, Sí, de verdad, fue un susto. Ay, sí, Ligia, fueron tantos recuerdos, tantas cosas. tantas cosas, Mari, que puedo no Y hay contar del algo kinder. que no quiero que se nos pase, es sobre el salón de actos.
Porque en el kinder Bueno. no teníamos salón de actos, ¿verdad? No teníamos salón de actos. Entonces, por años tuvimos que andar pidiendo prestado dónde hacer la graduación. La hicimos en la capilla de Nuestra Señora de Desamparados. La hicimos en la Joaquín García Monge. Fue mucho tiempo que se hizo ahí. La hicimos una vez en el Monseñor Odio. Ajá. La hicimos una vez en el gimnasio de Desamparados. En el vocacional, En el Boca. cuando Me llegó acuerdo. don Pepe Figueres. Don Pepe Figueres, usted hizo el desorden porque como siempre, Sí. ¿verdad? El chiquito siempre le dijo, va a venir mi padrino, y mi padrino es José Figueres. Y cuando de verdad lo vemos llegar, ¡ay, señor! Se nos hizo un desorden este día. Pero muy Sí, lindo. siempre muy lindo. anduvimos con problemas de salón y de equipo de sonido. Ay, sí. Toda la vida, siempre. Para las graduaciones, yo me acuerdo. Hasta que logramos Que era tener. Ronald. Ay, Ronald era el que nos ponía el Era el sonido. que nos salvaba la tanda en las graduaciones. Hasta que con nos el equipo dieron sonido. nos pudimos hacer el salón de actos. Óigame, y el día que fui me parece que están usando el mismo, porque se acuerda que ya las últimas, cuando usted estuvo, que yo ya me había pensionado, lo metieron como en una caja con rejas. Para que Yo no se creo lo que es eso robaran. mismo. Sí. Esas son otras anécdotas, ¿no? Esas son otras De los robos. anécdotas, pero sí tuvimos que trabajar en el salón de actos que ahora sí está. Cuando nosotros estuvimos lo inauguramos, el salón de actos. Sí. Mire quién tengo aquí, Mari. Ay, qué cosito más lindo. Esas son las cosas lindas. Otro exalumno, ¿verdad? El kinder, María Jiménez, que se nos asoma por ahí. Fue alumno de... Bueno, esperamos que no sea la última vez que tengamos No, otras espero que podamos recordar otra tarde. conversaciones. Y la próxima vez en vivo las dos. También. Y a todos les damos las ¿Verdad? gracias por estarnos escuchando. Este ha sido un episodio más de la serie de aniversario del Kinder María Jiménez. Le damos las gracias a Ligia, a la niña Ligia Madrigal. Esa es otra cosa que recordamos. A nosotros nos conocen como niñas. En Costa Rica nos dicen niñas a las maestras. No sé Niña. ahora, pero a nosotras nos decían niña. Y No, ahora nos dicen teacher. Ahora nos dicen teacher o profe. bueno, como nos digan, el cariño es lo que vale. Y como siempre les digo, antes de terminar el podcast, los niños están con nosotros en las aulas muy poco tiempo, pero en nuestro corazón quedan para siempre. Así es que Para muchas siempre. gracias, que Dios los bendiga. Eso sí es cierto. Gracias, Ligia, que Dios me la acompañe Y y que nos veamos en un próximo. gracias por invitarme. Con mucho gusto y nos vamos a ver muchas Bueno. veces, si Dios lo permite. Ok, perfecto. Esto Voy a seguir escribiendo. Así es. Eso fue Ecos del Kinder. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ecos